Aquí en el último café de Mercedes vamos a hablar un poco de economía y de política, o de política y economía. Sí. Porque me parece que aquí la política tuvo más incidencia o tiene más incidencia que la economía, más allá de que vamos a estar hablando de las situaciones que tienen que ver con la deuda del Fondo Monetario Internacional y con el posible ingreso al país de un envío del Fondo Monetario Internacional. De mucho dinero, claro, que en un momento se hablaba, ¿te acordás?, de que se podía utilizar ese dinero también para algunas consecuencias de la pandemia. Bueno, el ministro de Economía pedía que no, o sea, explicaba, y lo ha explicado en más de una oportunidad, que ese dinero era solamente para pagar la deuda que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo estamos viendo allí en la presentación de las listas, claro, que se dio exactamente el cierre de listas, que hubo una imagen muy fuerte del Frente de Todos, con Alberto Fernández, el presidente, y con Cristina Fernández, la vicepresidenta, que en el marco de esa situación manifestó justamente que ese envío lo va a utilizar Argentina para pagar las deudas y no así para amenguar efectos de la pandemia. Autorizó el plan Guzmán, como dice. Sí se quiere. Bueno, vamos a tratar de entender un poco más también de esto. Vamos a hablar con alguien que nos va a dar su visión, que conoce más del tema. Nicolás Forlani, que es politólogo, becario doctoral del CONICET. Nicolás, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, bienvenido. Bueno, aquí hay que estar hablando de un giro de la misma Cristina Fernández, que en algún momento en el Senado había manifestado que la plata que ingrese no se debía pagar en su totalidad y que sí había que destinarla, por ejemplo, para estar ofreciendo mayor sustento en los planes sociales, en los efectos de la pandemia a todos los argentinos, y ahora dijo otra cosa si se quiere. Sí, a ver, hay varias cuestiones. Primero me parece bien importante, Mariano, destacar y resaltar aquello que estabas mencionando en la introducción, ¿no? Esta interrelación entre economía y política, porque son claramente dos dimensiones entrelazadas. La pregunta que se tiene que hacer es ¿qué economía para qué proyecto político de desarrollo de la Argentina, ¿no? Y ahí hay dos modelos en disputa de larga data en la historia nacional, pero también uno podría decirlo de manera extensible en América Latina, entre matrices ligadas al desarrollo de nuestro país con inclusión social y otras perspectivas bien liberales que presentan o que plantean una inserción subordinada de nuestro país con esquemas de desigualdad importantes al escenario internacional. Pero yendo al tema en cuestión, sí, efectivamente, el tema de la deuda es, sin lugar a dudas, una de las grandes, pesadas herencias que recibió el actual gobierno nacional. Y diría más, la deuda como fenómeno, como lógica global, es uno de los grandes problemas que históricamente atraviesan los países en desarrollo, porque en definitiva, hay una extensa literatura científica, pero también un amplio conocimiento popular de que la deuda lo que viene a hacer en todos los países del mundo, y en la Argentina es un caso testigo, es venir a subordinar, es venir a despojar de los recursos que puede generar el país. Porque recordemos, el último proceso de endeudamiento grande que registró la Argentina en el periodo de Cambiemos, terminó con un gran endeudamiento que no fue a parar a la inversión productiva, no fue a parar en aquellos dispositivos que permiten generar dólares, sino fundamentalmente a la fuga. Pero sí, yendo ahí a tu comentario y pregunta concreta, Mariano, yo la verdad que no advierto una contradicción mayor. De hecho, la actual vicepresidenta, otrora presidenta, en reiteradas oportunidades, en discursos, incluso en entrevistas, ha señalado sistemáticamente de que durante su gobierno fue el periodo donde más se pagó deuda contraída por anteriores gobiernos. Y objetivamente ello es real. Recordemos cuando inició el gobierno de Néstor Kirchner, hubo una renegociación de la deuda, con una quita del 70% de los sectores privados, se le pagó de manera completa al Fondo Monetario Internacional. Discúlpame. Que eso queda claro. Pero se había manifestado como, en su momento en el Senado o en declaraciones públicas, Cristina había mencionado el tema de prioridades políticas, ¿no? Ante los envíos es estar entregándolos para que los efectos de la pandemia no sean tan terribles en cuestiones sociales y demás. Bueno, ahora estos montos que se digan, se va a utilizar para pagar deuda, significa que allí hubo un cambio de política con respecto a ese monto que van a arribar, porque es muy concreto, digamos. No, en realidad En realidad lo que hay acá es una disposición del gobierno nacional con sus distintos actores y actrices que lo componen
en el marco de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, y por supuesto habrá actores que tienden a tender más puentes con el fondo y otros actores que tienden precisamente a tensionar esta relación con el fondo. Pero en definitiva hay una voluntad expresa del gobierno de pagar, de devolver lo que el Fondo Monetario ha prestado. Ahora sí, el debate de fondo tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Se le puede pagar el fondo en 10 años? Y pareciera que no, si uno piensa la sustentabilidad en el marco de la situación que atraviesa la Argentina con 50% de pobreza, con niveles de indigencia importantes, con niveles de desempleo, con un aparato productivo fuertemente dañado. Bueno, claramente en 10 años pareciera que es imposible poder pagar los más de 46.000 millones de dólares que exige obviamente. Pero en la búsqueda de ganadores y perdedores, en esos factores o actores que vos mencionabas, Nicolás, está Guzmán por un lado, y uno piensa, a ver, rápidamente en Arroyo, digamos, que pensaba por ahí tener algún fondo extra como para poder seguir con los distintos programas, digamos. En este sentido, me parece que Guzmán, en esa relación que tiene de pago y honrar deuda, me parece que aquí se quedó un poco más tranquilo, ¿no? Yo creo que es parte de una negociación, insisto, que está pensada de manera integral y las distintas posiciones, modalidades, tienen que ver con esa negociación que está encarando la Argentina. No veo mayores tensiones o contradicciones. Sí, me parece que esto es importante. Sería loable, sería pertinente que el gobierno, en todo caso, de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el plazo sea mayor. Y si no es mayor, que se establezcan cláusulas de modo tal que si hay cambio en la legislación del Fondo Monetario Internacional, la Argentina pueda ser beneficiada con esos cambios. Y por supuesto sería sumamente interesante también, y seguramente vamos a compartir, sería bueno que también el gobierno argentino comprometa el Fondo Monetario Internacional en, definitiva, poder definir, identificar cuáles han sido los factores que han determinado esa enorme fuga de divisas, porque sí, va por otro lado, ¿no? Pero es cierto. Sí, va por otro lado, pero es cierto, digamos, se tiene que hacer, por supuesto, la investigación de a ver qué es lo que pasó con todo ese dinero y demás en los carriles que corresponden. Efectivamente, María. Nicolás, muchísimas gracias como siempre. Nicolás. Es un placer tenerte por aquí en este último café. No, el placer es mío. Saludos muy grandes. Dale, te mandamos un abrazo.